En este video les voy a explicar algunos conceptos que tenemos que manejar antes de iniciar con los casos de factorización. Empecemos con los factores. Dice que los factores son expresiones algebraicas que multiplicadas entre sí dan como producto la primera expresión. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que buscar dos expresiones que al ser multiplicadas nos den como resultado la expresión algebraica original. Si habláramos de números, ¿qué pasa con los números o con valores conocidos? Si yo tengo, por ejemplo, un número 15, si yo quisiera factorizar este 15, ¿qué tengo que hacer? Buscar dos números que multiplicados me den 15. Por lo tanto, lo puedo hacer a simple inspección y decir, si yo multiplico 3 por 5, esto me da 15. Entonces acá yo ya factoricé este número. Esto es cuando lo hacemos con valores conocidos. Otra de las opciones que podemos hacer es buscar los divisores de este número. Por ejemplo, lo puedo hacer de esta manera. Yo tengo acá el 15. Busco los divisores que serían, por ejemplo, este 15 tiene tercera, entonces tercera de 15 es igual a 5. Este 5 tiene quinta, quinta de 5 es igual a 1. Entonces este resultado lo multiplico y digo 3 por 5 es igual a 15. Ya encontré los factores. Entonces, cuando hablamos de factores en valores conocidos, hacemos esto. Ahora, cuando hablamos de factores con expresiones algebraicas, también es algo similar. ¿Qué pasa? Yo tengo que buscar, acá tengo la expresión original. Esta sería la expresión que nos van a dar siempre. Una expresión así. Yo tengo que buscar dos factores o más que me den como resultado esta expresión. En este caso, tenemos acá muy claro el ejemplo. Si yo tengo estos dos factores, significa que al multiplicarlos me da como resultado esta expresión. Por lo tanto, si yo hiciera la multiplicación, a por a me da a al cuadrado. Ahora, más por más me da más y a por b me da como resultado ab. Recuerden que acá ya tenemos que manejar los conceptos de multiplicación, división, suma y resta algebraica. A lo contrario, no podríamos entrar ya a este tipo de operaciones. Entonces, cuando hablamos de factores, nos referimos a buscar dos valores o dos expresiones algebraicas que nos den como resultado la que nos dieron a un principio, o sea, la expresión original. Esto sería el primer punto cuando hablamos de factores. También vamos a ver cómo factorizar un monomio, ¿ya? Dice que los factores de un monomio se pueden hallar por simple inspección. ¿Por qué? Porque solo vamos a factorizar el valor numérico. En este caso, el ejemplo que se nos está dando es un 15. Voy a factorizar, como lo hice en el ejemplo anterior, factoricé el 15. Acá tenemos que al factorizar el 15 es buscar dos factores, o sea, dos números que al multiplicarse nos den 15. Entonces acá yo tengo el 3 y el 5. Acá yo ya encontré que 3 por 5 es igual a 15. Y también recordemos también que acá también tengo lo que es la parte literal que dice AB. Acá yo no puedo factorizar más esta expresión, este monomio. ¿Por qué? Porque ya lo tengo acá. A sería el valor mínimo que podríamos encontrar ya, porque A la podríamos factorizar, pero solo por un número 1. Entonces, por eso que la A queda acá igual que B. Simplemente la copiamos. ¿Por qué? Tenemos que tomar en cuenta esto, que también en las expresiones, cuando hablamos de expresiones algebraicas, nos vamos a topar con algunas expresiones que no podemos factorizar más, como en el caso de los valores conocidos, cuando tenemos números, los números primos son aquellos que no se pueden factorizar más. Por ejemplo, si yo tengo el 7, si yo quisiera factorizar el 7 únicamente lo puedo factorizar al multiplicarlo por
1, ¿ya? Porque 7 por 1 es 7, pero ya no lo puedo factorizar más. Así hay expresiones algebraicas que no se pueden factorizar más. Pero en el caso del 4, por ejemplo, además de poder factorizarla por el 1, también la podemos factorizar por 2 por 2, ¿ya? 2 por 2 es igual a 4. Entonces, si nos damos cuenta, así como en los valores conocidos tenemos aquellos números, o los números primos, mejor dicho, son aquellos números que no se pueden factorizar más porque únicamente tienen el divisor que es el 1 y ellos mismos, ¿ya? Entonces no podemos, si quisiéramos encontrar acá el divisor común de esto, de dos números, por ejemplo, el 7 y el 11, por ejemplo, a estos valores únicamente se pueden factorizar por el 1 nada más. O sea que, y el 11, por ejemplo, igual por el 1. No tenemos otro número, no podemos encontrar dos números que multiplicados nos den 11 o 7, ¿ya? En cambio, si tuviéramos un valor como lo es el 12, ¿ya? Si yo quisiera encontrar o factorizar el 12, entonces yo tengo que 3 por 4 es igual a 12. Pero si yo también lo puedo hacer, 6 por 2 igual a 12. Bueno, entonces ese es un ejemplo claro de los valores conocidos. Así también tenemos que empezar a conocer este concepto de la factorización algebraica. Acá tengo el ejemplo de la factorización de un polinomio, ¿ya? Cuando hablamos ya de un polinomio, dice que entonces ya entramos a lo que son los casos de factorización, porque dice, no todo polinomio se puede descomponer en dos o más factores distintos de uno, porque hay expresiones algebraicas que solo son divisibles entre ellas mismas y el 1, lo que les decía con los valores conocidos, que si teníamos un 7, por ejemplo, solo los podemos solo tienen divisores el 1 y ellos mismos. También así son las expresiones algebraicas cuando hablamos de polinomios. Por ejemplo, acá tengo un polinomio. Este polinomio no lo puedo factorizar más, ¿ya? Ahí lo único que, si yo quiero factorizar esto, lo único que puedo hacer es volverlo a copiar. ¿Qué significa esto? Que acá ya no puedo factorizar más, porque esto, si le busco sus divisores, solo es el 1 y el mismo polinomio. Entonces, estos conceptos los tenemos que tomar en cuenta. Algo más es lo siguiente, que un factor es aquel que va a estar siendo multiplicado con otro, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo acá AB, por ejemplo, esto es un monomio, pero este A y este B son factores. ¿Por qué? Porque se están multiplicando. Pero no solo así los podemos tener. Por ejemplo, acá tenemos un polinomio, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque son dos monomios que se están sumando. Ya aquí tengo un más A y un más B, ¿ya? Pero ¿qué pasa si encontramos los factores? Siempre los vamos a encontrar que están siendo multiplicados entre paréntesis, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un ejemplo que les voy a poner acá, si yo tengo A más B y acá tengo entre paréntesis M más N, acá yo tengo únicamente dos factores, ¿ya? Este se toma como factor, un factor número 1 y un factor número 2. No vamos a decir que aquí hay 4 factores, no, porque acá únicamente tenemos dos factores. ¿Por qué? Porque este que está acá se está multiplicando con este otro, ¿ya? Por eso se les llaman factores. Y de estos dos factores podríamos encontrar una expresión más, que esta sería la expresión que nos dan
y nosotros tendríamos que encontrar sus factores o los factores que nos dan como resultado la expresión original. Pero los factores, o para factorizar un polinomio, existen una variedad de casos. Por lo tanto, antes de entrar a esta temática, tenemos que conocer estos temas. Si conocemos estos temas que acabamos de ver, entonces significa que nosotros ya podemos entrar a estudiar los casos de factorización, que son 10 los que comúnmente conocemos, los 10 casos de factorización. Entonces, en un siguiente video vamos a ver el caso número 1. Así que si les gustó esta explicación, los invito a que se suscriban a mi canal. Fue un gusto poder compartir estos conocimientos.